Bienvenidos a la tercera unidad, enzimas. Comenzamos. En los seres vivos las enzimas son cruciales porque permiten llevar a cabo las reacciones necesarias para que la célula permanezca viva y sobre todo en condiciones fisiológicas adecuadas para la célula. Y las condiciones fundamentales para la vida son autorreplicación, una catálisis eficiente en sus reacciones, así como una selección y regulación en las reacciones químicas llevadas a cabo. Las enzimas se definen como biopolímeros formados por aminoácidos que catalizan reacciones químicas y hacen posible la vida como la conocemos. Con excepción de la ribosima, les comentaba, todas las enzimas están formadas por aminoácidos, son extremadamente especializadas y poseen un gran poder catalítico. Las ribosimas están formadas, a diferencia de las enzimas, de RNA catalítico. Y es importante conocer a las enzimas porque deficiencias en la función originan alteraciones o enfermedades, y estas deficiencias pueden deberse a mutaciones en los genes que las codifican o a toxinas o infecciones virales o bacterianas. Las enzimas catalizan la conversión de uno o más compuestos llamados substratos o reactivos en uno o más compuestos diferentes conocidos como productos. Vemos en la imagen como la enzima verde rompe al sustrato naranja en dos compuestos distintos llamados ya productos de la reacción. Mencionamos en la unidad pasada, las enzimas solamente aceleran miles de veces las reacciones químicas al disminuir la energía de activación. Eso lo vemos plasmado en esta imagen a la derecha. Esta es una gráfica que muestra en el eje de las Y el nivel energético en la reacción y en las X el progreso de la misma. Aquí vemos la transformación de sustrato S en producto P. Noten que el nivel energético del producto es menor al del sustrato en el eje de las Y. Esto significa que esta es una reacción exergónica, o sea, energéticamente favorable. En la curva roja tenemos una reacción no catalizada, conocida como reacción química. Aquí no intervienen catalizadores, no hay enzimas presentes. Y en la curva verde vemos la misma reacción, pero catalizada por una enzima. Comenzamos con la reacción no catalizada, la curva roja. Vemos que el paso previo para formar el producto a partir del sustrato es alcanzar el estado de transición, representado con una T en la imagen. Entonces, ese es el punto más alto a nivel energético. Cuando llegamos ahí en la curva roja al punto superior llamado ST, posteriormente el sustrato se transforma en producto y aquí hay una liberación de energía y de forma tal que el producto queda a un nivel menor que el sustrato. Esa es la reacción química. Como verán, la energía requerida para alcanzar el estado de transición o el punto T es muy alta. Esta energía se le conoce como energía de activación, que es la flecha roja. Entonces, esta es una característica de las reacciones químicas no catalizadas que poseen una gran energía de activación. En el caso de las enzimas es el mismo procedimiento. El sustrato tiene que transformarse y llevarse al estado de transición antes de formar el producto, pero el primer paso en la reacción catalizada por enzima en la curva verde es que el sustrato se una a la enzima y forme el complejo enzima-sustrato, que es lo primero que pasa en la curva verde. Y noten que hay una disminución a nivel energético para formar el complejo enzima-sustrato a partir del sustrato. Esta disminución se explica porque la enzima es complementaria al sustrato, entonces tiene afinidad para la unión, para unirse ambas. Una vez que se formó el complejo enzima-sustrato, se alcanza el estado de transición. Para eso, otra vez se requiere la energía de activación, que es la flecha verde. Y note cómo las enzimas disminuyen la energía de activación, lo que vamos a mencionar, es más pequeña que la flecha roja. Esto permite alcanzar muy rápidamente el estado de transición y luego se forma el complejo enzima-producto. Y el último paso es la disociación de enzima más producto para liberarlo de la enzima. Y en este último paso tenemos una cuesta ligera, un ligero incremento en la energía requerida, pero este incremento solamente representa que todavía el producto, como viene del sustrato, es todavía muy parecido al sustrato, tiene afinidad por la enzima y se requiere esta ligera inversión energética al final para disociarse.
En cuanto a las características de las enzimas, dijimos aumenta mucho la velocidad de reacción, hasta millones de veces más. Las condiciones de reacción en las cuales trabajan son menos extremas. Esto quiere decir una temperatura, pH, presión atmosférica compatibles con la vida, con la célula. Son altamente específicas en la reacción, tanto en la selección de sustratos como la formación de productos. Y por último, son capaces de regularse, es decir, de encenderse, apagarse y regular su función. Las enzimas se clasifican en 6 clases principales, del 1 al 6. Estas clases son oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Cada una de estas clases cataliza un tipo de reacción distinto, lo vemos ahí en la tabla. Y esta clasificación internacional de las enzimas permite asignar números a las enzimas, de forma tal que todas las enzimas que comienzan con número 2 se utilizan dígitos para identificar a las enzimas en específico. Todos los que comienzan con el número 2 se refiere a la clase de transferasas. De esta forma se evita la confusión y cada una de las enzimas específicas recibe un número distintivo. En cuanto a niveles de estructura, recordemos que la estructura primaria se refiere simplemente a la secuencia de aminoácidos en la proteína. Simplemente saber qué aminoácido sigue de cuál en la estructura primaria. Posterior a esto, seguimos con la estructura secundaria. Aquí tenemos estructuras ya llamadas hélices alfas y hojas plegadas beta. Las hojas plegadas beta, dependiendo de la dirección de la formación de la proteína, pueden ser paralelas o antiparalelas. Subiendo de nivel llegamos a la estructura terciaria. La estructura terciaria ya implica la formación de dominios. En la imagen vemos la estructura terciaria, un dominio formado por hélices alfas y hojas plegadas beta. Y también se puede formar monómeros. Ya la enzima, cuando es una sola subunidad, un solo monómero, hablamos de estructura terciaria, ya la enzima completa. Y la estructura cuaternaria se refiere a 2 o más unidades proteicas que se unen entre sí para formar la enzima. Aquí hablamos de complejos supraenzimáticos. Esta estructura cuaternaria entonces implica la unión de 2 o más subunidades para formar la enzima. En cuanto a las características de las enzimas, algunas de ellas requieren solamente los aminoácidos, los residuos de aminoácidos para poder trabajar. Otra de ellas requieren un compuesto químico externo a la enzima que se llama cofactor. El cofactor puede ser de 2 tipos. Si hablamos de un cofactor que es inorgánico, generalmente iones, le llamamos cofactor. Pero si hablamos de una molécula orgánica o metalorgánica compleja, como son las vitaminas, hablamos de coenzimas, pero ambos tienen la misma función, ayudar a que la enzima trabaje. Algunas veces la coenzima o el cofactor están unidos en forma covalente al sitio activo de la enzima, de forma tal que ya forman parte de la propia enzima, la propia estructura de la enzima, y en esa circunstancia se le llama grupo prostético. Cuando no están unidos en forma covalente, es decir, que entran y salen del sitio activo, se les llama solamente cofactor o coenzima. Entonces, una enzima junto con su coenzima o prostético o cofactor se le llama holoenzima. La raíz holo significa completo, una enzima completa. Y dentro de esta holoenzima, a la parte proteica se le conoce como apoenzima o apoproteína. Asimismo, las enzimas se regulan mediante modificaciones covalentes, como son fosforilación, glucosilación, biotinilación, etc. Y esto regula la actividad de la propia enzima, estas modificaciones covalentes. En esta tabla vemos algunas coenzimas, dijimos que son moléculas orgánicas. Aquí entra el grupo de las vitaminas, que ayudan a que algunas enzimas específicas trabajen. Por ejemplo, la biotina participa en reacciones de transferencia de CO2. El ácido pantoténico participa en forma de coenzima A en transferencia de grupos acilo. La vitamina 12, que forma a la adenosilcobalamina,
participa en transferencia de átomos de hidrógeno y grupos alquilos. La niacina y la flavina, riboflavina, participan en transferencia de electrones. La piridoxina, la vitamina B6, transferencia de grupos aminos. Y todos estos son ejemplos de coenzimas porque, repito, son moléculas orgánicas complejas. En esta otra tabla vemos cofactores, digamos que estos eran inorgánicos, que son más sencillos, que son también requeridos para las enzimas. Por ejemplo, el cobre se requiere para la función de la citocromo oxidasa. El níquel para que la ureasa trabaje en forma normal. Estos son todos ejemplos de cofactores. Las enzimas también se clasifican dependiendo del origen. En este caso son enzimas que están presentes en plasma. Entonces, las enzimas que están en circulación en la sangre pueden tener orígenes diferentes. Hay enzimas que son específicas del plasma, como la protrombina, plasminógeno. Esas están presentes ahí en todo momento. Vienen generalmente del hígado. Tenemos enzimas de secreción. Pueden provenir del páncreas, como es el caso de la milasa pancreática, milasa salival. Esto viene de la glándula parótida principalmente, pero están presentes en plasma. Y tenemos enzimas que vienen de las células. Estas enzimas provenientes de las células generalmente no están presentes en el plasma y su presencia en el plasma, en la sangre, nos indican que hubo destrucción del tejido. De esta forma, niveles elevados de enzimas que deben estar presentes en el hígado, por ejemplo, nos hablan de inflamación y destrucción de las células hepáticas. Y entonces, entre más elevados sean los niveles de estas enzimas celulares en la sangre, nos hablan de que hubo más destrucción del tejido específico. En cuanto a la regulación, las enzimas alostéricas, en general tenemos dos tipos de enzimas. Esto es de acuerdo a su cinética. Las enzimas micalianas, que se rigen por la ecuación de Michelet-Mente, su cinética, son más sencillas. Y el otro grupo son las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas, a diferencia de las micalianas, tienen sitios alostéricos de regulación. Esta regulación, como vamos a ver, puede ser positiva o negativa. Y estas enzimas alostéricas participan en muchas vías. Es muy común que se regulen. Por ejemplo, en esta vía que participa y permite la síntesis de ciertos aminoácidos en la célula. Entonces, comenzamos en la imagen de arriba hacia abajo. Vemos que el aspartato, el ácido aspartico, se transforma en un intermediario que genera homoserina, la cual genera ya metionina y isoleucina. Pero esas enzimas que forman estos intermediarios pueden inhibirse o regularse por los productos finales de la vía. Es decir, los propios aminoácidos formados son capaces de regresar e inhibir a las enzimas que pasos previos ayudan a su formación. Esto tiene mucho sentido porque si ya no se requieren más aminoácidos en la célula y estas vías consumen energía considerable, requieren ATP para poder llevarse a cabo, pero ya no se requieren más aminoácidos libres. Entonces, estos propios aminoácidos, los productos finales en la vía, inhiben la formación de todos estos intermediarios. De esta forma se evita el desperdicio a nivel energético. Y en cuanto a la regulación de las enzimas alostéricas, vemos en este ejemplo una regulación positiva. Tenemos aquí una molécula X. Comenzamos en la imagen en el lado izquierdo, vemos a la enzima que tiene estas dos subunidades, la azul y la verde. La azul y la verde, cuando se unen entre sí, esto se llama interfase en la zona donde se unen, es donde está el sitio activo. Esta enzima en específico reconoce glucosas y sucede que la región azul, la unidad azul, es la región reguladora y es ahí donde se une la molécula X. Al unirse la molécula X, la estructura terciaria de la enzima cambia y ahora sí se vuelve más activa y reconoce la glucosa. Aquí es importante no confundir a este regulador alostérico con una coenzima o con un cofactor, porque vemos en el primer cuadro de la izquierda que incluso en ausencia de la molécula X, una de cada 10 enzimas en este ejemplo es activa. O sea, no se requiere a fuerzas que esté presente la molécula X para que la enzima trabaje. Incluso en su ausencia, una parte menor de las enzimas puede catalizar la reacción. Pero si agregamos la molécula X, que repito es un regulador positivo,
Pasamos al rectángulo de la derecha, donde ya el 100% de las enzimas son activas. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero para una molécula de regulación negativa. Aquí la molécula X, que es esta molécula amarilla, hace que cambie la estructura terciaria de la enzima y entonces que ya tenga menos afinidad por el sustrato. Vemos en el primer cuadro rectángulo de la izquierda que en ausencia de la molécula X, el 100% de las enzimas son activas, llega la molécula X y solamente el 10%, una de cada 10 enzimas, sigue siendo activa. Este es un regulador alostérico negativo y no debe de confundirse con un inhibidor. El inhibidor característicamente actúa cerca o dentro del sitio activo y no es un regulador alostérico. Cuando el inhibidor está presente, el 100% de las enzimas se inhiben. En este caso, el regulador alostérico no inhibe el 100% y tiene un sitio de unión llamado sitio alostérico alejado del sitio activo. Bien, en cuanto a las modificaciones covalentes de las enzimas, les comentaba que estas modificaciones encienden o apagan a las enzimas, es decir, regulan su actividad. Y una de las modificaciones más comunes es la fosforilación. La mayoría de las enzimas que se regulan mediante fosforilación se encienden cuando se une un grupo fosfato. Y esto generalmente pasa en los residuos de serina, treonina o tirosina, como vemos en la imagen. El círculo naranja es la enzima y en estos sitios específicos, serina, treonina o tirosina, es donde una proteína, una enzima llamada sinasa, que es una enzima que fosforila, le pega un fosfato, generalmente proviene del ATP, y ya la enzima fosforilada se enciende. Pero también tenemos una enzima que se llama fosfatasa. Estas fosfatasas hacen lo contrario, le quitan el grupo fosfato. Este es en la parte inferior de la imagen, del lado derecho o izquierdo, donde el fosfato sale libre como fosfato inorgánico y la enzima ya fosforilada es inactiva. Muy bien, en esta otra imagen vemos otro ejemplo de una enzima alostérica. Comenzamos de arriba hacia abajo y aquí tenemos un regulador positivo, es muy parecido a la imagen que vimos hace un momento. En esta enzima tenemos dos sitios, un sitio C, que es el sitio catalítico, y un sitio R, que es el sitio regulador. Entonces, comenzamos de arriba hacia abajo en la imagen, llega M y pasamos a la imagen del centro, la unión de M en el sitio regulador, recuerden, M es el regulador alostérico positivo, M se une a su sitio alostérico en el lado R, y esto hace que cambie la conformación de la enzima, la estructura terciaria, y ahora el sitio C tiene mayor afinidad por el sustrato, que es ese triángulo que dice S. Entonces la enzima se vuelve más activa y ahora sí entra el sujeto al sitio activo y se lleva a cabo la reacción. Pero si quitamos a M de este escenario, noten cómo la enzima regresa a otro estado en la configuración terciaria, el cual genera una menor afinidad de la enzima por el sustrato y esto hace que la enzima sea menos activa. Y hablando de las modificaciones covalentes que encienden o apagan a las enzimas, esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de enzimas que participan en el ciclo celular. Como ustedes sabrán, el ciclo celular es un proceso crítico para la célula porque si hay alteraciones en este punto, en este proceso, puede traducirse en enfermedades como el cáncer. Entonces aquí vemos a la regulación de una sinasa, una enzima que fosforila a otras enzimas y las enciende, que participa en el ciclo celular. Se llama CDK sinasa. Esta enzima, para activarse, tiene que primero responderse esas tres preguntas que están arriba en forma afirmativa. Si alguna de las tres preguntas no se responde en forma afirmativa o no ha pasado lo que dice ahí la pregunta, la enzima no se enciende. Entonces, para empezar, tiene que agregarse a su grupo fosfato, tiene que removerse el fosfato de abajo y tiene que unirse a esa proteína secundaria que está en verde. Si la respuesta a estas tres preguntas es afirmativa, la enzima se enciende. De esa forma, la célula se asegura que solamente se enciende esta enzima cuando las condiciones son las correctas y necesarias para que entre, por ejemplo, a ciclo celular. También tenemos otro ejemplo donde también hay una enzima tipo SARC que participa en el ciclo celular, donde la respuesta a esas tres preguntas que están en la parte de arriba tiene que ser afirmativa. Es otro ejemplo.
tiene que removerse ese grupo fosfato de la izquierda, tiene que quitarse esa proteína accesoria en verde y agregarse ese grupo fosfato en la derecha. Si estos tres requisitos se cumplen, la enzima entonces se enciende y ya procede la cascada ahí de señalización para que continúe el proceso. Muy bien, hablando de catálisis enzimática, vamos a revisar brevemente qué pasos se requieren. El primer paso en la catálisis es que el sustrato de la enzima se meta al sitio activo de la enzima. Entonces, es la unión del sustrato de la enzima para formar el complejo enzima-sustrato. Y esta unión se debe a interacciones altamente específicas entre ambos, entre el sustrato y los aminoácidos que forman el sitio activo de la enzima. Y aquí tenemos dos modelos que explican esta unión. El primer modelo que se utilizó para explicar esta unión fue el de la llave y la cerradura, donde el sitio activo de la enzima es altamente afín al sustrato, como si fuera una cerradura para una llave, la llave sería el sustrato. Pero también tenemos en forma más reciente el modelo del ajuste inducido. Este modelo del ajuste inducido, como vamos a ver a continuación, implica que la unión del sustrato a la enzima modifica la estructura terciaria de la proteína y eso hace que se llegue más rápido al estado de transición. Este último modelo es el más aceptado en la actualidad, el del ajuste inducido. Una vez que se une el sustrato al sitio activo de la enzima, viene el estado de transición. Para alcanzarlo, se requiere que el sustrato se aproxime y se oriente en la forma exacta y correcta dentro del sitio activo de la enzima. Se alcanza el estado de transición y ahora sí el paso final en la reacción es la liberación del producto. En cuanto al modelo de unión del sustrato de la enzima, el primero de ellos, que se generó por Fischer en 1890, es el de la llave y la cerradura, ya lo mencionamos. Aquí este modelo se basa en que la enzima es altamente específica al sustrato y la unión de ambos se complementa por esta afinidad. Entonces, esto implica una gran afinidad de la enzima por el sustrato, pero en la actualidad se considera que el modelo del ajuste inducido es el más apegado a la realidad. Esto fue propuesto, este modelo, más recientemente, en 1958, por Koshland, y este modelo implica entonces que la enzima tiene una estructura flexible, la cual se modifica cuando el sustrato se une a la misma. Por supuesto, hay afinidad entre la enzima y el sustrato, pero no tanta afinidad como el modelo previo. Entonces, este cambio en la estructura flexible de la enzima ayuda a llevarlo más rápidamente, más fácilmente al estado de transición, y esto explicaría mejor por qué las enzimas disminuyen tanto la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición. Muy bien, continuando con cinética enzimática, vamos a analizar esta gráfica. En el eje de las Y se muestra la concentración tanto de sustrato, producto como de enzima, y en el eje de las X el tiempo en la reacción. Entonces, imagínense que esta es una enzima que está en un tubito de ensayo. Le pones lo necesario a la enzima para que trabaje, le pones el sustrato, finalmente pones la enzima, la incubas y sigues en el tiempo la reacción. Vemos como es de esperarse que el sustrato disminuye su concentración. Esa es la curva que está primero arriba. Esa curva baja porque el sustrato está disminuyendo. ¿Por qué? Porque se transforma en producto, que es la curva verde. Conforme avance la reacción, el producto va aumentando su concentración porque viene a partir del sustrato. Y en la parte inferior vemos a la enzima presente. Imagínense que tenemos 10 enzimas en ese tubito de ensayo. Eso representa la enzima total o E corchetes T. Esta enzima total entonces se puede dividir en dos grandes grupos. La enzima que está libre, que es la E entre corchetes, esa no está unida al sustrato. Y la enzima que está unida al sustrato en forma de complejo enzima-sustrato o corchetes ES. Entonces, imagínense que la reacción avanza y de estas 10 enzimas que pusimos, 8 en un momento dado están unidas al sustrato formando el complejo enzima-sustrato y solamente 2 enzimas están libres como E solita. Entonces, mientras avanza la reacción, la proporción de enzimas unidas al sustrato permanece constante en esa área gris, que es esa curva roja. Esto se define por la ecuación de delta en el complejo enzima-sustrato sobre relación
al delta del tiempo, el paso del tiempo es igual a 0. Eso quiere decir que no cambia la concentración total de complejo enzima-sustrato, pero no quiere decir que sea la misma enzima. Si una enzima se une al sustrato de forma complejo enzima-sustrato, alcanza el estado de transición, forma el producto, se disocia rápidamente y ahora esa enzima pasa a formar parte de las enzimas libres, de las dos que están abajo en la curva más azul. Y entonces una de esas enzimas libres choca con otro sustrato y pasa a formar parte de las de arriba. De esta forma que esto no es en realidad estacionario, pero es algo en realidad más dinámico. Pero esto se define como el complejo enzima sustrato que no cambia su concentración como el estado estacionario. Repito que es esa curva, esa área gris que está en la imagen. Y posteriormente, cuando el sustrato se empieza a agotar demasiado porque ya en su mayoría se convirtió en producto, la contracción del complejo enzima sustrato, que es la curva roja, comienza a disminuir y la enzima libre, como es de esperarse, comienza a aumentar, que es la curva de hasta abajo. Bien, en cuanto a cinética enzimática tenemos conceptos claves, como es el de velocidad máxima, que quiere decir la tasa o velocidad de una reacción, se representa con una V, y es el número de moléculas de sustrato que se transforma en producto por unidad de tiempo. Entonces, esto se expresa como micromoles de producto formado por minuto. Esto obviamente por acción de la enzima. Sabemos que la velocidad de una reacción catalizada por una enzima aumenta con la contracción de sustrato. Si tenemos la enzima constante, por ejemplo 10 enzimas en el tubito de ensayo, y ponemos poquito sustrato, empieza a trabajar la enzima. Ponemos más sustrato, trabaja más, entonces tiene una velocidad mayor. A esto se refiere este concepto. Pero va a llegar el punto en el cual si seguimos agregando más y más sustrato, como tenemos la enzima constante, solamente 10 enzimas en el tubito de ensayo, ya la velocidad no aumenta y el sistema se satura. Y esto se refiere con velocidad máxima o Vmax. Y esto que les comento define una curva de cinética enzimática. Les decía que las enzimas micalianas, que son las más sencillas, tienen una cinética que se representa por una hipérbola. Y esta cinética se representa por esta hipérbola al graficar la velocidad en el eje de las Y versus el sustrato en el eje de las X. Y en cuanto a la actividad de las enzimas, algo crítico es la temperatura en la cual están trabajando. Recordemos que hay una temperatura óptima para las enzimas y si esa temperatura disminuye o aumenta más allá del punto óptimo, la actividad disminuye en la formación del producto. Esta temperatura óptima suele estar cercana a los 40 grados centígrados y entonces si subimos o bajamos de este punto, la actividad disminuye muy importantemente. Existen otros organismos, por ejemplo bacterias, que viven en regiones calientes, en ambientes calurosos, que pueden trabajar hasta cerca de los 70 90 grados centígrados, pero en el caso de nosotros, ya temperaturas arriba de 40 grados centígrados implican una disminución en la actividad enzimática. Muy bien, llegamos a la curva de la cinética enzimática, es la que les comentaba, que es una hipérbola para las enzimas micelianas. Y les decía, en las Y tenemos la velocidad en la reacción y en las X el sustrato presente. Entonces, imagínense que estas curvas se generan utilizando al menos 5 tubitos de ensayo, donde tenemos lo mismo en cada tubito, la misma cantidad de enzima, solo que en un tubito tenemos más sustrato que en el anterior. Entonces vamos aumentando el sustrato en cada uno de los tubitos. Los dejamos trabajar estos tubitos al mismo tiempo, incubándose a lo mejor 10, 15 minutos, 30 minutos. Y al final de la incubación medimos cuánto producto se genera. Y eso se grafica en el eje de las Y. Y el comportamiento de las enzimas se rigen por la cuestión de Micheli-Menten, que es esta que vemos en la imagen. Se representa como esta hipérbola. Estas son las enzimas michelianas. La ecuación de Micheli-Menten nos dice que la velocidad es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración del sustrato. La Km, como vemos en la gráfica, es la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la Vmax. Entonces, si graficamos la Vmax en esa hipérbola y vemos que en el eje de las Y tiene, por ejemplo, 10 unidades,
Nos vamos al número 5, a la mitad. Ahí trazamos una línea punteada hasta que choque con la curva negra que está ahí en el centro, y en ese punto bajamos al eje de las X. Y eso representa el valor de la Km, que repito, es el sustrato necesario para alcanzar la mitad de la Vmax. Bien, entonces tenemos aquí la ecuación de Michelet y Menden y vamos a aplicarla a diferentes puntos de la curva. Dentro de esta curva tenemos 3 puntos críticos que son diferentes entre sí. Primero, la estrellita que está más abajo, cerca del origen, donde estamos por abajo de la Km. Luego sigue la segunda estrellita que está en el nivel de la Km, en el centro. Y al último tenemos la tercera estrella que está más cerca de la Vmax, hacia el lado derecho en la parte superior. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Michelet y Menden para cada uno de estos puntos. Vemos que en la primera estrella, el sustrato presente, su concentración es muy reducido, muy poco sustrato en relación a la Km. En la estrellita del centro, el sustrato es igual al valor de Km. Son los mismos, el mismo valor. En la estrella de la derecha, en la parte de arriba, tenemos mucho más sustrato que el nivel de la Km. Si se fijan, el nivel de la Km ya quedó muy lejos en ese punto de la curva. Entonces, si retomamos la ecuación de Michelet y Menden, para la estrellita de abajo, dijimos estamos lejos de la Km, todavía estamos muy por abajo de la Km, pero también estamos muy lejos de la Vmax, que es la estrellita de la derecha arriba. Por lo tanto, aquí la limitante en la velocidad en este punto de la curva es solamente cuánto sustrato está presente. Por eso la ecuación quedaría como velocidad es igual a la concentración de sustrato. Si ponemos un poquito más sustrato, aumenta la velocidad. Un poquito más, aumenta la velocidad. En el caso de la segunda estrella, dijimos estamos en el punto de la Km. Si aplicamos la ecuación de Michelet y Menden, sabemos que ese punto de la Km sería lo mismo que el sustrato, por eso se representa en el denominador de la ecuación como 2 veces sustrato. La Vmax queda lejos por arriba, entonces la ecuación quedaría Vmax por sustrato sobre 2 veces sustrato. Cancelamos sustrato con sustrato y la ecuación queda como V es igual a Vmax sobre 2. Eso quiere decir que en ese punto de la curva, la Km significa el sustrato necesario para alcanzar la mitad de la Vmax. Por último, en el punto más alejado, la Km ya quedó muy lejos por abajo, entonces ya no se toma en cuenta en el denominador, su contribución es prácticamente insignificante y quedaría la ecuación así: V es igual a Vmax por sustrato sobre sustrato. Cancelamos los dos sustratos arriba y abajo y nos quedamos con V es igual a Vmax. Entonces, en ese punto de la curva, la velocidad de la reacción ya es prácticamente o muy parecida a la velocidad máxima. Continuando con la cinética de Michelet y Menden, regresamos al ejemplo del tubito de ensayo que tiene a las 10 enzimas que les comentaba. Si en este escenario la enzima trabaja el suficiente tiempo, la concentración de producto sube demasiado y la de sustrato también baja demasiado. O sea, el sustrato se convierte en producto. Y en estas condiciones las enzimas son capaces de revertir la reacción y regresar el producto otra vez al sustrato. Esto quiere decir que las enzimas son en esencia reversibles si las condiciones son las adecuadas. Por esta razón, las enzimas se reportan siempre sus condiciones iniciales, esa es velocidad inicial VI o V0, donde todavía hay mucho más sustrato que enzima total, porque si dejamos mucho tiempo ahí en la enzima trabajando, podemos ver cosas raras que no representan en forma normal la cinética de la enzima. De esta forma, cuando la enzima está saturada por sustrato, o sea, hay mucho más sustrato que enzima total, la Vmax nos habla de cuánta enzima está presente en un tejido dado. Por ejemplo, si tenemos la misma enzima en hígado y en riñón, pero en el riñón a lo mejor la Vmax, cuando se mide, vamos a hablar más adelante de cómo se mide, la Vmax es más elevada en riñón que en hígado para la misma enzima. Esto nos dice que el riñón tiene más enzima que el hígado. Y en cuanto a la Km, nos habla de la afinidad de la enzima por el sustrato. Sucede que a Km elevadas, la afinidad de la enzima por el sustrato es menor, es baja, pero a Km bajitas, a Km menores, la afinidad de la enzima por el sustrato es más alta.
De esta forma, la química nos habla en forma indirecta de cuánto sustrato está presente en un tejido dado. Bueno, una de las formas más utilizadas para determinar el valor de KMB max para una enzima es utilizando esta gráfica que se llama de Lineweaver-Burke. Para utilizar esta gráfica es necesario transformar la hipérbola que vimos en la imagen pasada en una recta. A nivel matemático es mucho más exacto trabajar con rectas que con curvas. Y para lograr esto, a la ecuación de Michele-Simenti que vemos ahí en el rectángulo rojo de arriba, se le da un trato específico para cambiarlo a la forma de la ecuación y igual a por x más b, que es la ecuación de la línea recta. No vamos a profundizar en este trato, pero una vez que se le da la forma de la ecuación de la línea recta, entonces se trabaja con inversos o recíprocos. Y estos inversos o recíprocos permiten graficar la misma hipérbola, pero al utilizar estos inversos, la curva se transforma en recta. Graficamos la recta y el punto en el cual esta recta, que repito viene de los datos obtenidos de la hipérbola de la curva normal, cuando se grafica esta recta, el punto de cruce en el eje de las Y's representa el punto de la Bmax, el inverso de la Bmax. Y el punto de cruce en el eje de las X representa el valor de Km. Entonces, dependiendo de las unidades que se utilicen y que se obtengan a la hora de analizar la enzima, estos dos puntos de cruce en estos ejes nos dicen cuál es de forma específica el valor de Km y Bmax para una enzima dada. De forma tal que cada enzima distinta tiene un valor de Km y Bmax distintos. Eso es como la huella digital de las enzimas. Tenemos en esta tabla valores de Km para algunas enzimas y sus sustratos. Entonces, si una enzima tiene más de un sustrato, como es el caso de la hexocinasa, que utiliza glucosa, pero también reconoce fructosa y necesita también ATP para poder trabajar, tenemos valores de Km distintos para cada uno de sus sustratos, aunque sea la misma enzima. Y estos valores son constantes. Por eso es la constante de Michele-Simenti o Km. Entonces, esto nos habla de forma muy específica de cuáles son las características cinéticas de las enzimas. Muy bien, y pasamos ahora al tema de la inhibición enzimática. Los inhibidores enzimáticos se definen como sustancias que disminuyen la acción catalítica de las enzimas. Son inhibidores y pueden ser de dos tipos, reversibles o irreversibles. Un inhibidor irreversible, por ejemplo, es el plomo, que es muy tóxico para nosotros. Se acumula en tejidos como el hueso, por ejemplo, se libera poco a poco a la sangre y ese plomo inhibe muchas enzimas y sobre todo afecta al sistema nervioso central, al cerebro. Genera alteraciones como el plumbismo, que es una intoxicación por plomo, pero en el caso de los inhibidores reversibles, la forma como se unen las enzimas son por enlaces no covalentes y los irreversibles, las inhibidores se unen las enzimas por enlaces covalentes. Bueno, en cuanto a la inhibición reversible tenemos tres tipos: competitiva, acompetitiva y no competitiva o mixta. Vamos a analizar cada uno de estos tres tipos. Comenzamos con la inhibición competitiva. Vemos la enzima en la esfera azul en el lado derecho, que es ese círculo, y la hendidura es el sitio activo donde entra el sustrato. Entonces, por la parte de arriba de las esferas, se une el sustrato al sitio activo y ya tenemos el complejo enzima-sustrato. Pero el inhibidor se parece mucho al sustrato, entonces puede unirse a la enzima también en el mismo sitio activo y eso evita que se una al sustrato. Entonces, eso nos genera el complejo enzima inhibidor, que es la esfera que está abajo a la derecha. Representándolo ya con las letras, en la parte de arriba a la izquierda tenemos la enzima libre más el sustrato, forma complejo enzima-sustrato. Se alcanza el estado de transición en forma de complejo enzima-producto y ya finalmente se disocia. Pero si el inhibidor está presente, le gana, compite por el sustrato, por eso es inhibición competitiva, y se forma el complejo enzima inhibidor. Y dijimos, como aquí no hay unión covalente, se puede disociar y otra vez regresar a la enzima libre. La inhibición competitiva
que muestra en esta imagen. Comenzamos con las esferas azules. En el lado izquierdo la enzima libre se une al sustrato, forma un complejo enzima-sustrato, y en este punto la unión del sustrato hace que cambie la conformación terciaria de la enzima y ahora sea afín al inhibidor, que se une en un sitio diferente al sitio activo, se une más arriba del sustrato y tenemos ya el complejo enzima-sustrato inhibidor. En el modelo de las letras lo vemos en el lado izquierdo arriba, enzima libre más sustrato se forma el complejo enzima-sustrato y en presencia de inhibidor se une a este complejo y tenemos el complejo enzima-sustrato inhibidor. Y cuando no se une el inhibidor, el complejo enzima-sustrato alcanza el estado de transición y otra vez forma enzima más producto. Finalmente, los inhibidores no competitivos son mixtos. Como dice su nombre, este inhibidor se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. Comenzamos con las esferas. Arriba a la izquierda está la enzima libre y aquí se puede unir el inhibidor y se forma el complejo enzima inhibidor para abajo. Este complejo enzima inhibidor puede reconocer al sustrato. Entonces pasa al círculo de abajo a la derecha que representa la enzima inhibidor sustrato. Ese complejo puede disociarse el inhibidor y regresamos a la derecha arriba con el complejo enzima sustrato. O incluso cuando la enzima libre se une al sustrato en la parte de arriba, se forma el complejo enzima sustrato y llega el inhibidor para formar de nuevo complejo enzima sustrato inhibidor. En el modelo de las letras tenemos la enzima libre a la izquierda, que puede unirse a ambos, tanto sustrato como inhibidor, pero aquí la presencia del inhibidor, dijimos, no excluye que se pueda unir el sustrato, entonces se forma el complejo enzima-sustrato, y por esa razón se llama inhibición de tipo mixta o no competitiva. En cuanto a la inhibición irreversible, dijimos aquí hay participación de enlaces covalentes, y como dice el nombre, una vez que se une el inhibidor ya no se puede disociar de la enzima y entonces ya la enzima deja de ser activa permanentemente. Vemos aquí la reacción normal, la enzima se une al sustrato. Cuando está presente el inhibidor, se forma el complejo enzima inhibidor y como vemos esa flecha es unidireccional y eso representa que ya no hay vuelta atrás. Y la única forma de sobrepasar esta inhibición es haciendo más enzima nueva. Aquí la enzima total se define por enzima libre, más enzima unida al sustrato, más la enzima unida al inhibidor. El efecto neto de esta inhibición es la disminución en la enzima libre, porque se está uniendo a la enzima con el inhibidor. Bien, en resumen, la razón de las enzimas de que sean tan específicas, en particular por un sustrato, es que la unión entre ambos es muy precisa. Y dijimos también que de acuerdo al modelo del ajuste inducido, la unión entre los dos modifica ligeramente la estructura de ambos, no solo de la enzima, sino también del sustrato, y esto permite llegar al estado de transición más fácilmente, y esto dijimos es el ajuste inducido. Entonces, en este modelo se explica mejor por qué la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición se disminuye gracias a las enzimas. Las enzimas trabajan en grupos formando vías metabólicas que producen productos celulares específicos. Recordemos que el producto de una enzima es sustrato de la enzima siguiente. Y esto ayuda a prevenir el desperdicio de recursos celulares cuando se ejerce autorregulación en la vía. Por ejemplo, dijimos, cuando el producto final en la vía inhibe a las enzimas previas dentro de esa ruta metabólica o vía metabólica. Y debido a que las enzimas son responsables de llevar a cabo estas reacciones químicas en las vías metabólicas, si se inhibe una enzima en la vía, entonces toda la vía completa se inhibe y se detiene la formación del producto final al inhibir cualquiera de las vías que participan formando intermediarios para ese producto final. Muy bien, muchas gracias por su atención. Terminamos esta tercera unidad de enzimas.